Muy buenas tardes y buenas noches para quienes nos escuchan desde otros lugares, quizás buenos días para algunos. Agradecer ante todo la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta actividad, una actividad especial, y agradecer especialmente la iniciativa de Natan Sonis y la gentileza de Smadar Levi, quien está en estos momentos en Israel. Ella vive en el Kibbutz Zikim, cerca de las costas cercanas a la Franja de Gaza, muy cerca de la Franja de Gaza. Ustedes habrán escuchado el Kibbutz Zikim, tristemente por los misiles que caen y los intentos de abordaje por parte del grupo terrorista Hamas de acercarse por mar, con buzos y embarcaciones, justamente ingresando al Kibbutz Zikim. Ella en estos momentos se encuentra desplazada, no no de su casa, no en su hogar, y agradecer el esfuerzo de podernos brindar en esta actividad. El terror comenzó quizás, para poner fecha, última ola de terror el 7 de octubre. El sur de la población de Israel viene sufriendo más de 20 años los ataques de Hamas, de misiles, y creo que para nosotros es importante, más allá del abordaje político que le hemos dado desde Tzavta, Usina Cultural, y también desde el periódico Nueva Sion, dedicándonos más a temas políticos, geopolíticos, al tema de la guerra desde la perspectiva política, dedicarnos en este caso a una cuestión meramente social que tiene que ver con el impacto de esta guerra en particular en la sociedad israelí, en particular en la población del sur, pero el día de hoy con los más de 230 rehenes, con los muertos y demás, no podemos acotar esta tragedia solamente al sur del país, sino que es una tragedia a nivel nacional, y también, por supuesto, a los judíos en las distintas comunidades del mundo, y a la gente de bien que también se ha conmovido y solidarizado con esta situación. Así que sin más palabras, agradecer a todos y cada uno de ustedes, como dije antes, al licenciado Natan Sonis, a quien voy a ceder la palabra ahora, y a Smadar Levi por estar hoy aquí. Bueno, gracias Enrique, buenas tardes a todos. Buenas noches a Smadar en particular. Smadar es una psicoterapeuta, como decía Enrique, que vive en este momento desplazada, pero sigue trabajando, y teníamos ganas de tener un diálogo simplemente para conversar sobre qué está pasando, cómo una terapeuta ve, trabaja, padece lo que está sucediendo. No es una reunión teórica para teorizar en medio de esta situación traumática, pero sí como para poder pensarla. De ahí la invitación a que puedan hacer preguntas por el chat, y que la idea es nuevamente recalcar la palabra conversación, conversar con una terapeuta. Así que para comenzar, Smadar, yo te diría, si tenés ganas de presentarte vos, quién sos. Sos terapeuta, sos miembro de un kibutz, pero también sos nacida en otro kibutz y trabajás temas con el trauma. Eh, Me parecía mucho más pertinente invitarte a presentarte. Contanos un poco quién sos, qué haces, como para que podamos también entender lo que vamos a ir escuchando en relación a cuál es el interlocutor. Y bueno, buenas tardes a todos. Eh, Me disculpo, a mí castellano no perfecto. Natán me va a ayudar, o Enrique también. Como ya dijeron, yo soy miembro de Kibbutz Zikim, vivo allá muchos años, casi 45, 7, algo así. Y con mis 3 hijos que ya tienen sus familias propias, y que estamos todos desplazados de Sikkim, cada uno en otro lugar. Yo, como dijo Natán, trabajo con el trauma, pero trabajo, digamos, tengo dos enfoques de trabajo. Uno
es el campo de la terapia de pareja y de familias. Dentro de este campo trabajo con el Ministerio de Seguridad, con familias que perdieron los hijos, marido, hermanos durante el servicio militar, y también en la rehabilitación de incapacitados, se dice, sí. Sí, Eso es una parte, y la otra parte, trabajo en los centros de resiliencia de la Franja de Gaza, de Eshkol y de Ashkelon. Allá superviso terapeutas que trabajan con el trauma, el trauma de muchos años de vivencia del lado de la Franja de Gaza. Más o bueno, menos esto. perfecto. Eh, Y, y hoy trabajo, mi clínica se arruinó de misiles, entonces se- no puedo llegar a se- trabajar allá. Si trabajo hoy es más con el Zoom y el teléfono. Eh, Aparte que esta semana todos nosotros fuimos de cementerio en cementerio porque muchos de mis pacientes, colegas, eh, gente que yo supervisé, que se murió, que fueron asesinados. Una parte de ellos están entre en Gaza, eh, secuestrados. secuestrados en Gaza. Así que todavía no se organizó de nuevo el trabajo cotidiano, no, Ujú. no se pudo organizar. Ujú. Eh, Y Smadar, vos que estás con una mirada acerca de la situación del trauma, contanos cómo ves esta situación que la estamos viviendo, obviamente. En medio del trauma no estamos para teorizar, pero cómo estás viendo los acontecimientos desde esta situación del trauma. eh, Mira, hay en la primera semana y la segunda semana, hoy empezamos la cuarta semana del día de 7 de octubre, ¿no? Entonces, las dos primeras semanas se trabajaba con la mirada de intervención en trauma agudo. Es decir, que se trabaja con las personas que sobrevivieron el trauma, que están concentrados en Eilat, en Yamamelach, en varios lugares como comunidades. Es decir, que los sobrevivientes de Kibbutz Be'eri o de Kibbutz Kfar Aza o de Kibbutz Nir Oz están concentrados en los mismos lugares, y hay psicólogos que están allá trabajando con ellos. Eh, nuestra, Nosotros trabajamos en el primer tiempo del trauma con dos enfoques. Hay dos maneras, cada uno elige lo suyo. La primera es de estructurar la memoria traumática. Es decir, de que si queremos evitar el PTSD, el post-trauma, Vos, hay que estructurar la memoria del trauma. Y ese es un lado, es decir, que la persona va a contar lo que pasó, el terapeuta va a hacerlo va a contarlo
en una manera cronológica y después el paciente va a contar cómo contó el terapeuta. Así que la memoria se puede, en vez que la memoria controle el paciente controle la memoria. Él tiene un narrativo de lo que pasó. Esta es una manera de encararlo. La otra habla de no hablar de lo que, de lo que pasó, sino darle al paciente recursos para organizar su vida. Es decir, que de esta, en este pensamiento, la persona salió de la ventana de su capacidad de resistir lo que pasó. Fue un poco demasiado lo que vivió. Entonces, no puede hacer nada, no puede organizar su vida. No duerme, no. Entonces, la manera es darle de recursos por EMDR, por Somatic Experience, son modelos de trabajo con recursos, con los recursos de la persona. Es organizar, ayudarlo a se organizar. Esto es lo que hacemos en el primer tiempo. En el primer tiempo, para evitar el post-trauma disorder. Oh, Eso lo hicieron. El problema que allá, cuando pasó todo esto, había una cantidad enorme de psicólogos de toda el parte de Israel que se fueron a Eilat, a Yam HaMelach, y se voluntarizaron a trabajar con las personas. Lo que de un lado es muy hermoso, de otro lado es un poco fue lío. desorganizado. Lo que estás contando un poco es que la primera respuesta fue muy masiva, pero no tan organizada. Sí. Ahora, el centros de resiliencia, principalmente el centro de resistencia de Eshkol, que es responsable de todos los kibutzim que fueron atacados, no pudo se organizar el trabajo. ¿Y por qué? Hay muchas razones. Primeramente, porque por lo menos 3 de los terapeutas, una fue asesinada, la otra fue, sus padres son secuestrados, la otra también no se pudo comunicarse, no se sabía dónde estuvo. Eso de un lado. De otro lado, hay también el problema que llamamos una realidad compartida. Es de que el paciente y el terapeuta viven la misma realidad, viven la misma amenaza, el mismo peligro, las mismas vivencias, y ahí se quebra la asimetría que existe entre terapeuta y paciente. O como lo llama Yolanda Gampel, eh, ella que trabajó mucho con personas sobrevivientes de la Shoah, trabajó mucho ese tema y ella lo llama el fenómeno de los muros que se caen, los, Las paredes, déjame, las paredes. te Sí, ayudo con las, el castellano.
que las Las paredes paredes que se se caen, desvanecen entre lo que vive el terapeuta, las claro, paredes eso de la desaparece. clínica que se caen, las paredes Ujú. entre paciente y terapeuta. Y ese fenómeno también hace de que hay una mezcla del profesional con el personal, con el social, se mezcla un poco, porque si yo voy al funeral de, de una colega y encuentro allá una amiga de ella, que es también una paciente, mi paciente. Entonces es un poco difícil de mantener el sistema paciente-terapeuta. Eh, Como dice Bowlby de los padres, que el padre tiene que ser más inteligente, más fuerte y más nadiv. Nadiv es eh, que puede dar, que da Generoso. Generoso, generoso. generoso. Exacto, más Ujú. generoso. Y la situación es de que el paciente espera del terapeuta de ser más fuerte, más generoso y más inteligente. Y a veces no se puede, no se puede porque No, vivimos la misma situación, la misma realidad. Eh, ujú. Por eso me parece que el Centro de Realización de Resiliencia de Eshkol no se pudo organizarse para estar con las personas, la Con población las víctimas, que con las tienen que víctimas. dar, la respuesta terapéutica. Así que se dio Exacto. lugar para otros que entraron en la ventana de las 72 horas que son los más críticos para que no eh, se forma un post-trauma. Pues, Eh, Solo esta Smadar, semana empiezan a organizarse, a trabajar de una manera más organizada. O sea que había una realidad de que un paciente vino en el lobby del hotel donde está y había un psicólogo porque tenían que poner el etiquete de soy psicólogo y empezaba a hablar con una persona, pero mañana no está más porque está en otro lugar. Así que no hay continuidad del trabajo, que es un problema. entiendo. Entiendo que te referís un poco, Smadar, a lo que es no tener la distancia óptima con el paciente y también no hay constancia, sino que va pasando de interlocutor en interlocutor. Ahora, los que sí has podido seguir trabajando, ¿vos tenés algún tipo, no te pregunto si ya tenés una formulación teórica, pero ¿podés contarnos un poco respuestas de pacientes? ¿Con qué mecanismos han vivido esto, tanto los cercanos afectados como los habitantes, que están todos afectados, pero desde un lugar secundario en esto? ¿Tenés alguna mirada sobre cómo esto ha entrado en el consultorio, no en el consultorio, porque es en un hotel, en un lugar, pero sí en el consultorio simbólico, de alguna forma? Mira, voy a decir una cosa, hay los que te dicen, ¿en qué puedes ayudarme? Mi mundo cambió. Los, no tenemos más que irnos a Polonia para
para ver la Shoah. La Shoah es acá, solo que en vez de hablar alemán, hablan árabe. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No, no puedes ayudarme. Hay una otra manera que escuchamos de los pacientes de mi kibutz, mi vida se terminó, porque hay una falta de perspectiva, porque es una población que se siente abandonada por, por el Estado, por el ejército que no estuvo allá cuando lo más necesitaban, están se sintiendo abandonados y sin perspectiva, porque ¿dónde vamos a vivir? Yo tengo una casa, por ejemplo, pero no puedo volver a mi casa y no sé cuándo voy a poder hacerlo. Y sí puedo hacerlo y confiar en el ejército, que está un lugar seguro para vivir, no sé. Entonces, eso es una de las cosas que oímos. Otra que oímos es la culpa de los sobrevivientes, de no puede ser como me oí, no ayudé no ayudé aquel. Tienen que entender que en el kibutz hay mi familia, pero todos son familiares, porque viven allá de años en años. Y están todos una familia, una comunidad muy íntima. Entonces, la culpa de, por ejemplo, yo sobreviví, mis vecinos no. ¿Y qué hacemos con la culpa? Esto es un otro tipo. Acá, no sé si un poco lo que hacemos en esta etapa es de dividir el tiempo en unas unidades más cortas. Como que, ¿qué vamos a hacer esta semana? Porque, porque el primer tiempo empieza a pasar. Hay muchos de entre ellos que ya quieren salir de este cotidiano de hotel. Eh, los funerales van a terminar, me parece, en la semana que viene. ¿Y qué hacemos? Los chicos van a tener van a la escuela. ¿Qué escuela? Eh, Hay unos pensamientos de qué se va a hacer en el nivel del gobierno, pero en el nivel personal hay mucho falta de esperanza, falta de esperanza, mucho sentimiento de, de uno dead end, de un momento sin salida, una situación sin salida. No podemos quedarnos acá, pero tampoco volver a nuestra casa. Y Deden Smadar es encerrona, la sensación de estar en una encerrona. No puedo estar donde estoy y tampoco puedo regresar en donde estaba. Eso es la vivencia de encerrona, le ya, dice un un terapeuta acá impas, que un agita. impas. Exacto, el impas.
es el momento este de impas y de esa incertidumbre. Y nombraste dos maneras de pensar el asunto desde la ansiedad por estar abandonado, el lugar del Estado, y hablaste también la sensación de culpa por haber sobrevivido y el vecino no. ¿Pudiste observar otros mecanismos, otro tipo? Y te quiero hacer la pregunta más amplia, no solo con tu clínica, sino si lo podés pensar a nivel también de población, cómo se está transitando todo esto desde esta mirada. No, no entendí si quieres que hablo de cómo se trabaja eso No, o... cómo lo estás viendo a nivel de la población, no solo de pacientes, Ah, estos mecanismos, cómo se está viviendo, si también hay otros sentimientos, me imagino, además de abandono o culpa. hay mucha rabia, Es. hay, ¿sabes? En esta población, que es también una parte de Israel que no quieren la venganza. La rabia es contra el Estado de Israel que les abandonó. Eh, y la población, y lo que pasa hoy, se puede ver que hay muchos voluntarios que vienen en los campos porque hay en esta población muchos agricultores. El Negev es el, Una zona. no, es la zona de donde viene las frutas, Las verduras. las verduras, las frutas de la mitad de Israel. Entonces hay muchos voluntarios que vienen a trabajar en los campos y de un lado y de otro lado el gobierno no lo hace. Así que hay mucha rabia de la población contra el Estado. Hay, como ya dije, el sentimiento de abandono, el sentimiento de la rabia, el sentimiento del impas, de no se puede hacer nada, de la falta de, de la esperanza, de la perspectiva, de dónde vamos, qué hacemos mañana, qué hacemos el mes que viene. No se puede, mucha de la gente que sobrevivió, esto no va a volver a vivir en estos lugares. ¿Qué hacen? Entonces hay mucha preocupación en la organización de la vida. Aparte del problema que hay también eh, en la medida en que eh, hay muchas familias que están en duelo, que perdieron padres, que perdieron hijos, que perdieron hermanos, están en duelo. Y hay tantos que ya como te- se pierde Pierda el- la escala. el asunto. ¿Eh? Sí. ¿No? Entonces, lo que pensamos en este momento es que el mejor es de dar eh, los recursos del cuerpo
y de la estructuración de las memorias, así que van a poder organizar su vida de día en día. Paso a paso. Paso a paso, de día en día. No sé si quieren hablar de unos modelos que trabajamos o no, pero el problema más grande hoy de los psicólogos es de eh, cómo trabajar con los pacientes de antes de 7 de octubre y cómo hacer con los nuevos. Porque yo, por ejemplo, recibí del Ministerio de Seguridad una lista ya de nuevos que, que esperan a un tratamiento. Y contanos algo, Smadar, en los sentimientos que estabas diciendo en estos pacientes. Nombrabas ciertas ideas. ¿Existe también el sentimiento de venganza? Que sería, vos sabés, desde la psicología, el espejo, que es, me lo hacen, te lo hago. ¿Aparece también como una respuesta? Eh, lo escucho poco, la venganza. Ajá. Es más el desespero, es más, no tanto así, más el sentimiento de culpa, de, de cómo lo hicimos a nuestros hijos. Ajá. Y hablando de hijos, ¿cómo ves la población infantil? Yo sé que no trabajás directamente, vos trabajás con familias y ahora con sobrevivientes. ¿Cómo pensás la población infantil? Y te la pregunto en términos más familiares, como terapeuta, como madre, como abuela. ¿Cómo ves el impacto en el mundo infantil de esta época traumática? Mira, parte de los chicos eh, vivieron el trauma. Estaban encerrados en las piezas de seguridad, eh, 14, 27, yo 4, con dos chicos, uno de 1 año y medio y otro de 4 años y medio. Ellos saben lo que pasó, no hablan, pero saben. Entonces, lo que a mí me parece es la manera en que trabajamos con los padres. Hay una demanda muy grande hoy de padres de chicos de 0 hasta 6 años, menos para adolescentes, pero hasta 6 años, que preguntan, ¿cómo lo explico a mi hijo lo que pasó? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Y nosotros, yo digo, hay que decir lo que pasó. No, no necesitamos de contar todo, pero hay, tienen que saber la verdad. Y se puede ver la madre llorando o con miedo y te abrazo y vamos a saber, preguntarles, ¿qué te da miedo? ¿Qué sentiste? ¿Qué quieres hacer con esto? Eh, Hay que hablar con los chicos, mismo si tienen 2 años, porque si estaban jugando afuera y había un alarme,
y la alarma le dio miedo, tenemos que hablar de eso. Y hablamos con los chicos de qué te pasó y qué te ayudó. Y eso es la estructuración de la memoria, porque el alarme por el chico en el momento le pone afuera de la ventana de la capacidad de resistencia, no puede resistirlo. Así que hay que trabajar eso y hablar. Y saliste con papá y papá te dio la mano y se corrieron a un lugar que estaba protegido y ahora te voy a dar un Abrazo. abrazo y un beso y te sentís mejor. Eh, Esto es la manera que con los chicos trabajamos un poco más, no tan directamente, trabajamos también con dibujos o, o con mindfulness, trabajamos con el cuerpo pero hablamos con ellos mismo, si cada uno en su nivel, pero les hablamos. Esta es la manera que yo pienso también con mis nietos, lo hago y veo que se da buenos resultados. Eh, Decime, Smadar, estás en un tema que tiene que ver con poner palabras. Vos desde tu enfoque hablas del lugar de reconstruir la memoria. Nosotros hablamos de tratar de que haya lenguaje. Vos ponés lenguaje corporal. Hablamos también de los temas de que no se pierda la capacidad simbólica. eh, a veces el horror sobrepasa las posibilidades de ser pensado. Tengo entendido que se hizo una película muy corta con muchos de los horrores que habían sucedido. ¿Qué pasó? Fue como sobrepasó la posibilidad de ser vista cuando el horror así en crudo llega, obviamente estamos frente a la posibilidad de un trauma. ¿Qué pasó? Porque esto es algo bastante novedoso que hicieron una especie de película. Salió una película. Había unos eh, jornalistas que lo vieron y no se dio en la televisión. Pero estos jornalistas dijeron que no pudieron verlo hasta el final y que había uno de ellos que vomitaron de tanto horror que sintieron viendo esta película. Yo no la vi, eh, no sé, no sé si quiero verla tampoco. Eh, Me parece que ver es una cosa y escuchar es una otra. Y, y como decimos con los chicos, por ejemplo, nosotros decimos, no dejen a los chicos ver la televisión todo el día y escuchar lo que pasa todo el día. No es bueno porque escuchar y ver la realidad no, ellos saben, pero estando viendo todo el día, le hace bien. Tienen que ser activos y no pasivos. Eh, Esto de los horrores que se pasaron, me parece que vamos a escuchar mucho más tarde, también cuando los secuestrados vuelven, espero que vuelvan lo más rápido posible, pero
no sé, no sé decirles hasta qué punto de crueldad. Escuchamos un poco, pero los horrores son demasiados, demasiados. Eh, Había una colega que fue asesinada. No hicieron funeral porque estaba todo, no había cuerpo más. Eh, la identificaron después de 2 semanas solo con el DNA de su hijo. El Eh, ADN del hijo. sí. Ujú. Te puedo preguntar y contestás lo que querés, hasta donde querés. Vos también habías contado que tenés pacientes que se han sido secuestrados, tenés contacto, sabes algo de las familias, de cómo están, de cómo esto se está transitando, cómo esto se está viviendo, cómo a vos te ha golpeado. Eh, Miren, yo tengo pacientes que incapa- incapacitados de la guerra de Yom Kippur de 73. Todos estos reviven el trauma de 50 años atrás. En este momento no quieren venir a la terapia. Dicen, vamos a esperar que esto pasa. Tengo miedo de salirme de casa. Eh, Hay unos otros que niegan lo que pasa. Quieren la terapia, que sigue la terapia como siempre, una vez por semana, vienen y hablan de cosas cotidianas del día a día, nada de la realidad exterior. Niegan lo que pasa. Es como viven en una burbuja de es una manera de protegerse, ¿no? Se dice que en la situación de trauma hay los 4 Fs: fight, flight, freeze or faint. Flight, eh, fight es te- estás luchando contra el problema. Flight, te vas. Alejo. Ujú. Son mecanismos de defensa en realidad. Eh, Freeze es que estás en el medio de los dos, de fight o flight. Entonces estás en el impasse, no puedes moverte. Y hay el cuarto que es FEN, que por ejemplo cuando había una parte de los asesinados fueron los que participaron en el festival. Había un festival al lado que había 3.000 personas y entre ellos se contaron unos de los sobrevivientes que en el momento donde vieron que los están tirando, se desmayaron. Y los palestinos, los terroristas, pensaron que habían morido, que están muertos. Sí. Entonces les dejaron. Así que FENT viene del somatic experience, del mundo de los animales, que a veces cuando un animal más fuerte quiere cazar el otro se hace como muerto y sobrevive como así. Así que
el problema de estos mecanismos de defensa es que no tienen contacto con la realidad exterior, son internos. Entonces, tenemos que, que intentar, por eso el tema de la eh, construcción de la memoria de lo que pasó es tan importante, porque ahí se puede cambiar la historia. Si el paciente te dice, yo corrí, no miré, no ayudé a mi vecino, entonces le puedo decir, pero hiciste lo que tenías que hacer. Tenías que escapar de la amenaza y no podías ayudar en este momento. Entonces, intentamos de cambiar la mirada de él para que se siente menos culpable. Eh, Otra manera de que intentamos ayudar es en hacerles participar más en el doing que en el being. En este momento va a llegar el tiempo de elaborar lo que pasó, la historia, el narrativo, pero en este momento tienen que estar más en el doing que en el being, más eh, Haciendo. hay un Más en el hacer, más en el ser, decís vos, más en el más en hacer, el ser, en lo no, cotidiano, que ya va a haber momentos para reflexionar. no, hay un Mm. alarme, si no está, no es acá, es en Ziquim. No, sonó una alarma, bueno, tenemos el contexto. Sí, decías que, bueno, nosotros en castellano es el ser y el hacer. Vos decís, estamos más En el en el ser, hacer, en cuidar. en el ser, porque no es el momento de entrar adentro, es el momento de reconstruir los lazos entre la persona y el exterior, y la persona y el organizar de su vida de mañana. El trauma sería como que el trauma no lo paralice en ese contacto con lo cotidiano, como tratar permanentemente de estar enlazándolo, ligando a lo cotidiano. Smadar, hay algunos comentarios que fueron escribiendo que te los queremos transmitir, a ver si también te querés asociar algo y contarnos algo. Te los vamos a tratar de dar en un español sencillo. Enrique va a intentar leerte Bueno, algunos comentarios. Bueno, sí. igualmente, Smadar, no te faltaron palabras en español. Quizás esto es el comienzo, ¿no?, del trabajo de los psicólogos, poder poner en palabras. No te faltó ni una palabra en español casi para poder expresar y transmitir Enrique, lo ¿no? que haces. Ahí Enrique, nos saluda Marky. ¿Qué tal, Marky? ¿Cómo andás? bien. Esto solo puede hacer Marky, de interrumpir la charla con 100 personas para saludarnos. También necesitaba expresar sus palabras, Marky. Así que, bueno, así que felicitarte también por el español, creo que fue muy claro tu exposición. Hay algunos comentarios y alguna pregunta, sobre todo en la parte técnica, si para abordar en estos momentos dramáticos se trabaja individual o en grupo. Sergio Garfinkel dice: es trágico y lamentable por sus consecuencias vitales, corporales, generales, extensa y duradera, la reestructuración de lo cotidiano y lo estable. Smadar, te mandan saludos. Elena Berflein dice: hola Smadar, no sé si te acordás de mí. Elena Berflein, del departamento de familia de la Ah, sí, AAPLJ, sí, ¿te acordás? Así que bueno, ya tenés la sí, respuesta ahí. claro, Diana
ahí de Markwall, a quien aprovechamos también para saludar. Qué interesante que aparezca el poco sentimiento de venganza, ¿no? Que hablabas un poco del tema que había gente que no buscaba venganza. En ese sentido, Raquel Cieleniek dice que tampoco había venganza entre los sobrevivientes del Holocausto. Son comentarios que empiezan a aparecer. Sergio Ganfinkel de Rosario, también que lo saludamos, dice: porque el dolor y la pérdida del duelo priorizan, y más entre los judíos por sus historias, el holocausto y el holocausto a la venganza. Importante lo que se plantea de los excesos dentro de la situación traumática, dado que el psiquismo tiene límites para ver y escuchar. El terror paraliza. Un poquito estos son los comentarios que habían, así que te dejo abierto, como dijo Natán, para que vos puedas explayarte o decir lo que vos pensás en virtud de estos comentarios, y si alguno quiere dejar algún comentario, los puede seguir haciendo por medio del chat. Y bueno, me parece que el trabajo del duelo va a empezar ahora. Hasta ahora estaba, fue el tiempo de entender lo que pasamos y dónde está cada uno y qué hacemos. No, no había tiempo de la elaboración, Elaborar, sino, de elaboración. sí, elaborar empieza con el narrativo, איך אומרים רצף? Con continuidad, con historia que continúa, que tiene empiezo y un final, ¿sí? Entonces, porque la realidad, nuestra realidad hoy se divide entre lo antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre. No es la misma realidad. Y por ahora no se puede ver más que el día a día. La venganza no existe, me parece, porque la pérdida es tan profunda que, que no hay manera de pensar la venganza. ¿Qué va a ser la venganza? No, parece, parece sin sentido vengarse, porque mi pérdida no, no se puede vivirla, esta pérdida todavía. Entonces, me parece que en el holocausto, el comentario del holocausto y la venganza es verdad. Acá Diana Markwall dice: mi gratitud por este intento de Smadar de dar cuenta de algo tan horroroso y tan doloroso. Edith Bockler pregunta: ¿cómo se cuida a los propios terapeutas, cómo lo están haciendo en este tiempo? Es un tema muy importante los terapeutas, porque hasta hoy nos demos cuenta entre los terapeutas de que hoy hay una inquietud de la capacidad de los terapeutas de aguantar o soportar el, el trabajo. Por ejemplo, no puedes trabajar más que dos o tres días por semana con los sobrevivientes. Eh, se enfoque mucho, se habla de que antes de trabajar tenés que cuidarte, tenés que comer, como decimos cuando estamos trabajando. Yo no puedo trabajar acá en Givat Brenner, donde estoy, porque solo si trabajo en el espacio eh, protegido, porque si trabajo con alguien
traumático en un espacio donde puede haber una alarma y le Alarma. hago más daño. Entonces, tengo que protegerme a mí, tengo que no exagerar en trabajar con las personas traumáticas. Por eso se trabaja no más que 4 horas por día y se cambia los terapeutas. Es algo nuevo, no había este pensamiento hasta estos días. Madar, una Sí, pregunta técnica más en relación a esto y además, bueno, estamos ya cerrando, te agradecemos mucho el poder acompañar con tus reflexiones esto que está pasando, que es lo más difícil, poder pensar en el momento que está sucediendo. ¿Se trabaja también con técnicas grupales? O porque sí. contaste solo de pacientes individualmente, vos sabés, no puedo dejar de preguntarte eso, vos sabés. Sí, sé, y está bien que le decís, porque el trabajo en grupal es se trabaja mucho en grupos. Se trabaja en grupos de chicos, de adolescentes, de padres, eh, y es un trabajo que se hace eh, en en modelos también digamos, de modelos de cuerpo corporales, de trabajar con el cuerpo, trabajar con, con, con dibujos, trabajar con palabras. Es se trabaja mucho con eso también. Hay unos terapeutas grupales que lo hacen y es muy bueno porque compartir el dolor, compartir el desespero, compartir la falta de perspectiva, eh, es una tmija, es un Una, apoyo, una herramienta de trabajo. una herramienta de trabajo y se hace mucho. Trabajamos también en con 2 terapeutas, con un grupo, Ajá, no solos. Ujú. no solos, trabajamos dos, de a dos, con grupos. Sí. Tal cual. Mucho más con los recursos de, de cómo resistir el trauma, los recursos por ejemplo, se dice, uno de los recursos es dar en la familia, por ejemplo, cómo puedo dar a los chicos roles en la familia, así que puedan sentir que la familia no está paralizada. Estamos pasando un tiempo difícil, pero tenemos qué hacer en este momento. Hay tarea, o sea, aportar Sí, una tarea. sí, porque la familia también es un grupo, no, Ujú. no lo olvidemos. Bueno, vamos a ir cerrando, Smadar. eh, vamos a ir cerrando. Te agradecemos mucho. Estamos sabemos que tenemos una gran dificultad de estar viviendo y pensando al mismo tiempo. Y la idea para muchas de las preguntas que veo es si quieren algunos desarrollos teóricos sobre el encuadre frente al trauma, sobre el trabajo de elaboración. No es el momento, quizás en un momento posterior podamos conversar en términos más teóricos. Esto era una conversación más de entre casa, quizá más humana,
que te agradecemos para saber, estamos todos atravesados por lo que sucede, lo que no significa que todos estamos atravesados de la misma manera, ya que hay protagonistas de primera con pérdidas y dolores frente al horror, otros que somos testigos de un horror que también Bueno, traumatiza. una Y cosa chiquita más es que preguntaste antes, ¿no? Te dije, mis pacientes, tengo muchos pacientes de, la, de este área eh, que sobrevivieron y no quieren continuar, por ahora no quieren venir al la tratamiento, terapia. terapia, Ah, porque no, que sienten que perdieron todo. No hay esperanza, no hay para qué venir, no quieren. Entonces tenemos que esperar un poco de tiempo, a darles un poco de tiempo para que se lleguen a un momento que se pueda hablar. ujú. Llegará el momento para poder reflexionar también, ¿no? Muchos Este, de ellos dicen, hay que inventar un lenguaje nuevo para esto que sucedió. No hay, no hay palabras para lo que sucedió. Bueno, vamos a ir cerrando. En realidad, nos deja mucho pensando, más que un cierre, es una apertura a seguir pensando, pero ante todas tus palabras, Smadar, expresarte nuestra solidaridad y cariño, que es lo más importante, a vos, a toda tu familia, a Marky que pasaba adelante atrás, que ya le daremos la palabra a Marky, porque la palabra de Marky no es terapéutica, pero necesitaba, se ve la palabra, así que Marky va a quedar comprometido, que es el marido de Smadar, un gran pensador y analista de Medio ana- Oriente de hace muchísimos años, ¿no, Natán? Y amigo es aparte. un analista, ya vamos a hacer con él, que es un analista político de primer nivel sobre pensar en los nuevos escenarios, pero a nivel político, no estos nuevos escenarios que Smadar recién decía, de un nuevo lenguaje casi para poder transitar este horror, ¿no? Que nos está tocando tener que pensar y elaborar. Ya nos tocará también con él, con Marky. Así es, agradecerte a Natán por haber tomado esta iniciativa, convocado a Smadar nuevamente por toda la gentileza de estos Y momentos tan gracias a especiales, ustedes, compartir de todos. corazón y esperemos tener buenas noticias, sobre todo con los rehenes, que es un gran esfuerzo que tenemos que hacer todos para que puedan volver sanos y salvos a sus casas. Sin lugar a dudas, por supuesto, sus familias, decir sanos y salvos es casi una utopía después de estar ya casi un mes presos en cautiverio, pero que puedan llegar pronto a casa y abrazar a sus seres queridos. Así que muchísimas, y Ojalá, ustedes volver a sus hogares, quienes decidan volver a los mismos lugares que habitaron. ojalá, no sé si vamos a Así es. volver, pero espero que sí. Un beso muy En grande Buenos y Aires gracias. tienen lugar. Y, aquel, Gracias. y aquellos que quieran interiorizarse un poco más también lo que pasa en la situación en Israel, distintos puntos de vista, el periódico Nueva Sion está publicando tanto en sus redes sociales como en el canal de YouTube distintas entrevistas que estamos acercando justamente para poder contenernos entre todos en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches ahí en Israel, buenas tardes a todos los que estamos por este continente. Nos vemos pronto. Gracias.